Bienvenidos a un nuevo video de Pro Más Mate. Este es un video de ejercitando derivadas de funciones exponenciales. Más específicamente en este video estaremos resolviendo los siguientes 3 ejercicios. Y como cuarto ejercicio voy a explicar la relación que existe entre estas dos formulitas de derivación. Ok, recuerda que para que tú puedas resolver este tipo de ejercicios necesitas a la mano un formulario de derivadas. Como siempre, en la descripción del video te dejo el link donde puedes descargar el formulario que yo siempre uso en todos los videos. Ok, muy bien, comencemos. Bueno, antes de empezar quisiera recordarte la nomenclatura que ya tú alguna vez has manejado, y si no, bueno, pues déjate la recuerdo. Ok, generalmente cuando un número está elevado a la n, este se llama base, y al número que está elevado o al literal que está elevado se le llama exponente. Ok, bueno, básicamente en estos ejercicios vamos a aprender a utilizar estas formulitas de derivación. Ok, bueno, entonces si se fijan en el primer ejercicio vamos a utilizar la primera formulita, que es esta de aquí, es decir, e elevada a cierta potencia. Recuerda que e es una constante que vale 2.7 y algo más, ¿sí? Es el número de Euler, pero es una constante, ¿sí? Ok, bueno, entonces la derivada de y respecto de la derivada de x sería igual. Ok, vamos a empezar a utilizar nuestras formulitas. Si te fijas es esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la formulita? Escribe otra vez tu base, escribe otra vez tu exponente, es decir, al que esté expuesto, y ahora sí, multiplícalo por la derivada del exponente, ¿sí? En este caso sería por la derivada de x al cuadrado respecto a la derivada de x. Ok, entonces solamente voy a hacer operaciones. Entonces si te fijas, esta es una variable elevada a la n. ¿Qué es lo que nos dice nuestra formulita? Escribe tu n, escribe tu variable, a tu n quítale 1, es decir 2 menos 1 sería 1, pero simplemente se le deja así, se subentiende que ya hay un 1 ahí. Por la derivada de ahora sí de la variable, que en este caso es la derivada de x respecto de x. Y si te fijas, la derivada de x respecto de x vale 1. Ok, entonces ¿cómo nos quedaría nuestro ejercicio ya resuelto? Ok, si te fijas simplemente sería 2x por Euler elevado al x al cuadrado. Y esta sería nuestra respuesta. Y hasta ahí terminaríamos el primer ejercicio. Bueno, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Entonces la derivada de y respecto a la derivada de x debería ser igual. ¿Qué es lo que nos dice nuestra fórmula? Escribe tu base elevado a la, a la variable que esté, es decir, en este caso sería la raíz de x. Después sería el logaritmo natural de la base, es decir, en este caso sería de b, ¿sí? Logaritmo natural de b, y ahora sí, multiplícalo por la derivada del exponente, es decir, por la derivada de x respecto a la derivada de x. Ok, esta derivada que tú tienes aquí, tú lo puedes manejar de dos formas. Lo puedes pasar como, bueno, puedes pasar esto como x elevado a la 1 medio y lo derivas como si fuera, ¿cómo se dice? Como si fuera una variable a la n, o simplemente utilizas la formulita que ya viene aquí para la derivada de la raíz de una variable. Cualquiera de las dos formas está correcta. Para ahorrarme pasos yo voy a hacer con la fórmula de la raíz y lo voy a escribir por aquí abajito. La derivada de y respecto a la derivada de x debería ser igual a b elevado a la raíz de x por el logaritmo natural de b. Y ahora sí, la derivada de esto que es 1 entre 2 veces la raíz. En este caso sería la raíz de x por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Es decir, en este caso sería la derivada de x respecto a la derivada de x. Y como nosotros sabemos, esto vale 1, ¿sí? Ok, entonces ya lo único que voy a hacer sería simplemente hacer las operaciones. Recuerda que esta es una multiplicación entre fracciones, que es de forma directa. Los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo. Entonces sería 1 por todo esto, me va a dar exactamente todo esto de aquí. Entonces simplemente me quedaría b elevado a la raíz de x por el logaritmo natural de b, todo dividido entre 2 veces la raíz de x. Y hasta ahí se terminaría, nuestro trabajo de derivar. Ok, vamos con el tercer ejercicio, que este es un poquito más largo debido a la fórmula, pero no te preocupes, es bastante sencillo. Este video solamente es para enseñarte a manejar las fórmulas de derivadas de exponenciales. Ok, bueno, entonces vamos a seguirle. Sería la derivada de y respecto a la derivada de x debería ser igual. En este caso vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué esta fórmula y no las otras? Bueno,
A se entiende como que es una constante, ¿sí? Las primeras letras del abecedario generalmente se utilizan para denotar constantes y las últimas, que son X, Y, Z y todas las demás, se utilizan para denotar variables. Ok, bueno, entonces si te fijas, y generalmente en las fórmulas de derivación, U siempre es una variable, V es una variable, se debe entender eso. Es decir, lo que tú tienes aquí es el exponencial elevado a una variable y así se deriva, ¿sí? Esta es su fórmula. Lo que tú tienes aquí en este caso es una constante, es A, se debe entender que es una constante elevado a una variable, ¿sí? Si te fijas en los ejercicios anteriores, pues B se debe entender que es una constante, ¿sí? Exponencial, pues se entiende luego. Pero la diferencia que hay con este ejercicio es que es X, ¿sí? La base es X y la exponencial también es una variable, ¿sí? Entonces debemos de utilizar esta fórmula de aquí, dado que es una variable elevado a una variable, ¿sí? Ok, bueno. Entonces vamos a hacer lo que nos dice ¿cómo se llama? La fórmula de derivación. Ok, si te fijas en este caso, dice escribe tu exponente. Ok, voy a escribir mi exponente, en este caso es 2x. Y dice multiplícalo por tu variable, es decir, bueno, perdón, multiplícalo por tu base. En este caso, ¿cuál es mi base? Mi base es x, ¿sí? Lo multiplico por mi base y me dice que lo multiplico por la base, pero la base elevado al exponente que ya tenía, pero menos 1. Es decir, ¿cuál era mi exponente que yo tenía? Era 2x y le resto 1, es decir, 2x menos 1, ¿sí? Ok, bueno. Y después dice por la derivada, lo voy a poner así nada más puntito, por la derivada de la base. En este caso sería la derivada. ¿Quién es la base? La base es x respecto de x, ¿sí? Más el logaritmo natural, de u. En este caso u es la base, como te dijo. ¿Quién es la base? Simplemente es x por la base elevada al exponente. En este caso sería x elevado a la 2x por la derivada del exponente. Ok, entonces ¿cuál sería la derivada del exponente? Sería la derivada de 2x respecto de x. Sí, en este caso, si te fijas, lo único que yo estoy haciendo es escribir toda la fórmula tal cual como me lo está planteando. Y ya al final yo voy a hacer, ¿cómo se llama? Álgebra. Ok, bueno, entonces continuemos. Sería la derivada de y respecto a la derivada de x debería ser igual. Ok, ojo aquí. La derivada de x respecto de x nosotros ya sabemos que es 1, ¿sí? Vale 1. Entonces lo único que en lo que nos tenemos que concentrar es en esta partecita de aquí. Pero aquí recuerda que en este caso, si te fijas, va a ser x por x. Pero x es la misma base. Y si recuerda por leyes de los exponentes, si tú tenías a elevado a la n por a elevado a la m, esto era igual a la n, a la m más n. Es decir, los exponentes se estarían sumando. Pero ¿cuál es el exponente de la x en este caso? En este caso es como si tuvieras un 1. Obviamente no se pone, pero se debe entender que hay un 1 ahí. Entonces simplemente lo voy a poner como 2x a la 1 más todo esto de aquí. Sería más 2x menos 1. Y si te fijas, bueno, si te fijas aquí sería 1 menos 1 te va a dar 0. Entonces, bueno, me voy a adelantar aquí tantito el resultado final, pero quiero que lo entiendas. Entonces, si te fijas aquí, con ese se me va a ir y me va a quedar 2x elevado a lo 2x. Bueno, voy a tratar de escribirlo mejor. O tal vez no, porque no encuentro mi rollito de papel, entonces lo voy a dejar ahí así. Pero vamos a seguir con lo que sigue. Con lo que sigue en este caso sería la partecita de aquí. La derivada de 2x simplemente sería 2, ¿sí? Entonces no me va a tardar mucho en escribir eso. Entonces simplemente sería más 2 por todo esto de aquí. En este caso, bueno, aquí voy a poner la derivada de esto de aquí. Simplemente es 2, ¿sí? Entonces sería 2 por todo esto de aquí. Me quedaría 2 por x elevado a la 2x por el logaritmo natural de x, ¿sí? Ok, bueno. Entonces lo voy a poner aquí. Más 2x elevado a la 2x por el logaritmo natural de x. Y si te fijas aquí se te repite esto y esto. Tú lo puedes factorizar por factor común y te quedaría como... Ojo, ya lo puedes dejar hasta aquí o puedes seguir haciendo un poco de álgebra para tratar de simplificar. Pero ya lo único que vamos a hacer es factorizar por factor común. Entonces me quedaría como 2x elevado a lo 2x. Y entre paréntesis me quedaría 1 más el logaritmo natural de x, ¿sí? Y hasta ahí terminaría. Cualquiera de los dos resultados es correcto, ¿sí?
Ok, bueno, entonces ya al final solamente vamos a explicar cuál es la relación que existe entre estas dos de aquí. Bueno, como yo te había dicho, Euler es una constante, el número de E es una constante que vale 2.7 y muchos decimales más. Ok, bueno, pero a lo que quiero llegar es que como es una constante, tú puedes derivar E o el número de Euler como con esta formulita de aquí, ¿sí? Y si te fijas te va a dar el mismo resultado, lo voy a hacer rápidamente. Voy a derivar E elevado a una variable respecto de X con esta formulita de acá. Entonces, ¿qué me dice? Escribe tu base, escribe tu elevado a la variable que tú tengas por el logaritmo natural de la base, es decir, de E, por la derivada del exponente respecto a la derivada de X. Ok, y si te fijas tú, si recuerdas por propiedades de los logaritmos, el logaritmo natural de E es igual a 1, ¿sí? Porque es el logaritmo de base E de E es igual a 1, ¿sí? Bueno, entonces si te fijas, lo que tú tienes aquí, esta formulita de aquí es como una simplificación, o sí, es una simplificación, es un caso particular de la fórmula de acá, ¿sí? Ok, bueno. Pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy, espero te haya gustado. Recuerda que si tú tienes alguna duda respecto a alguno de los ejercicios que acabamos de resolver, siéntete libre de expresarlo en los comentarios. O si quieres que resolvamos ejercicios un poquito más dificilones, o tienes ejercicios en particular que quieras resolver, por favor contáctate conmigo a cualquiera de mis redes sociales. Ok, bueno, pues hasta el siguiente video de Pro Más Mate. Chao, chao.